Hoy me empecé un libro que es la base para una de mis películas favoritas. Y en español se llama Asombro, en inglés se llama Wonder. Y la primera frase del libro dice: el destino sonrió y el devenir se rió cuando me vieron en la cuna. Eso es básicamente porque el personaje principal de esta historia, que se llama August Pullman, nació con una deformidad facial importante. Y es un niño, creo que tiene 8 o 9 años en la historia. Y lo tratan muy diferente, no solamente en el colegio, sino en la vida, porque se ve diferente. Y me fascina como en el libro describen micro reacciones que tenemos cuando las personas son diferentes. Que los vemos, miramos por un segundo hacia un lado, los volvemos a ver. O los miramos, paramos lo que estamos diciendo por un segundo y seguimos. Y como este niño de 8 años ya tenía súper internalizado, ya él sabía que los adultos funcionaban así. Y decía que le gustaba más estar con niños pequeños porque los niños más pequeños no les importa. No están pendientes de eso. Esta es una de mis películas favoritas y decidí leerme el libro porque he aprendido que muchas veces, si la película es muy buena, el libro muchas veces es mejor. Yo tiendo a leerme antes los libros que ver las películas, pero en este caso fue al revés. No tenía ni idea que era un libro hasta que después de haber visto la película. Y la verdad es que a mí me cambió mucho. Cada vez que yo veo esa película, yo lloro muchísimo. Y lloro muchísimo y muy claramente porque para mí, y hemos hablado de esto, hablamos de esto el día de ayer, sobre el niño interior, etcétera. Para mí la historia de Augie es fantástica. Y la historia de Augie y la historia de su mejor amigo también, o sea, todas las personas en ese libro tienen un crecimiento y una historia que genuinamente a mí me parte el corazón y me lo llena al mismo tiempo. Es absurdo. Yo honestamente lo he pensado mucho, pero últimamente he conocido a muchas personas y tengo esta teoría, que no es tanto una teoría porque en realidad existe algo de trabajo científico al respecto, que dice que las personas que han visto anime, especialmente anime de un tipo en específico que es como que en el que siempre ganan los buenos, aunque mayoritariamente ganan los buenos, como Dragon Ball, como Naruto, etcétera. Muchos de ustedes conocen esas dos. Que las personas que consumieron este tipo de contenido cuando eran pequeños tienden a ser mejores personas. Y eso me parece increíble. No porque ver anime sea mejor o peor, sino porque la manera en que nosotros contamos historias como seres humanos son muy parecidas. O sea, yo cuando les voy a contar uno de estos episodios del 30 días hablando challenge, uno lo que hace es que tú piensas en algo, piensas en la idea a la que quieres llegar, después te devuelves y piensas en algo curioso que se acuerde a lo que te hizo pensar en todo este camino. Y la realidad es que yo llevaba pensando en el episodio de hoy desde que me monté en el metro para venir a mi casa hoy. Y estaba de camino y decidí dejar de pensar y empezar a leer el libro. Y cuando empecé a leer el libro fue exactamente como sucedió. O sea, sí empecé a pensar en el episodio de hoy, leyendo. Y dije, wow. Entonces es muy cómico, pero las estructuras que nosotros usamos para contar historias son muy similares y muy similares alrededor del mundo. Y una de los medios que ha revolucionado eso ha sido el cine. Y desde los 30 en Estados Unidos, el cine ha sido el medio que más ha revolucionado tanto el cine, o sea, Hollywood, tanto el cine como como las series, han revolucionado la manera que nosotros contamos las historias. El primer momento fue el libro, etcétera, y hoy en día hay muchísimos movimientos que lo cambian. El realismo mágico en América Latina fue una revolución de cómo nosotros contamos las historias. Y libros como Rayuela, que te los puedes leer en cualquier orden, revoluciones a cómo nosotros contamos las historias. Pero el cine y las series son dos medios que revolucionaron y cambiaron mucho las cosas. Y eso fue así hasta más o menos 1970, 1980, cuando nace el anime. Y una de las cosas que tiene el anime que viene es la versión puesta en escena del manga. Básicamente, lo que pasa con el anime es que los personajes principales y los villanos o los antagonistas tienen la misma historia o similar por lo general. Es decir, son personas, a veces no son personas, son personajes a los que algo trágico, negativo, malo les sucedió. Pero genuinamente malo. O sea, algo que para muchos sería una tragedia genuina. Sus padres se murieron en un incendio, fueron atacados por titanes gigantes, no conocieron a sus padres, le pusieron a un monstruo adentro. O sea, genuinamente son historias y muchas veces contadas con una ternura y una perspectiva muy de la infancia que hace que, aunque uno no lo crea, empatizas mucho con estos personajes a los que les pasaron estas cosas que, wow. Pero por el otro lado, los villanos tienen una historia similar a las que les pasaron cosas y la única diferencia entre unos y otros es cómo cada uno supera la maldad y la injusticia del mundo normal. Hace poco estaba hablando con alguien cuando estaba trabajando de socorrista, uno de los vecinos de la piscina, que me decía, es que el mundo, yo no sé si yo tendría hijos hoy en día. O sea, porque el mundo de hoy es muy diferente al mundo en el que yo crecí. Y siento que es un mundo mucho más difícil, mucho más injusto. Pues, y en ese mundo saldrán personas mucho más correctas, mucho más
listas para lidiar con las injusticias. Y creo que ese es el punto, ¿sabes? Creo que la razón por la que las personas que ven anime tienden a ser mejores personas, entre paréntesis, es porque desde muy pequeño estás internalizando que no importa lo que te pase, importa cómo tú reaccionas. Me encanta una peli que se llama Never Back Down. Y Never Back Down es una peli que va de un chico súper, súper, súper bravo, adolescente, que aprende que él no puede controlar quién lo odia o quién hace cosas en su contra, pero sí puede controlar cómo responde a todo. O sea, no importa si lo metían en una llave súper complicada. Él sabía salirse de esa llave. No había nadie que se pudiese enfrentar contra él. Y para mí, eso es más importante que hay. La habilidad que tenemos todos nosotros de salirnos de una situación difícil, de responder. Imagínense si en algún momento de sus vidas les sucede que algo les pasa a sus hijos y quieres cobrar venganza, porque de eso se trata, eso es lo que hacen los villanos en anime. O sea, el villano de anime de Naruto, el villano de Naruto básicamente lo que quería era destruir la aldea en la que creció porque lo trataron mal. Y a Naruto lo llevan tratando mal toda su vida y lo que hizo fue defenderla, porque no está bien. Y ayer también vi las Tortugas Ninja, la película no de las Tortugas Ninja, y va más o menos igual. Los mutantes fueron tratados muy mal por la sociedad y a pesar de eso la quieren salvar. Wonder a mí me marcó precisamente por eso. Porque teniendo todas las de tratar a la gente mal, todas las de ser mal educado, todas las de simplemente dejar que lo que te sucedió antes de que nacieras te marque y te deje así de por vida y determine cómo vas a hacer las cosas, él lo convirtió en el factor que unificó a todas las personas cerca de él y lo convirtió en la cosa que lo hizo a él más y más valioso. Por eso es que quiero terminar con lo que empecé, la primera línea de esta historia. Y es, lo voy a decir en inglés esta vez. Fate smiled and destiny laughed when they came to my cradle. Muchas gracias. Este es el 7º día de hablando 30 días sin parar de hablar. La verdad es que se está haciendo cada vez más fácil. Ahora no me siento que quiero parar. Ahora lo único que quiero hacer es grabar. Ahora estoy pensando en mis ideas para grabar antes. Y honestamente empezando a apreciar el proceso cada vez más. Los veo mañana. Y acuérdense, uno le pasan cosas en la vida, pero es nuestra decisión cómo lidiamos con esas cosas. Y sacarles algo bonito como ese libro. Hasta mañana.